Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de ATLS. Lo vamos a dividir en varias partes ya que está un poquito largo y para que el video no sea tan largo. ¿Okay? Este tema está basado en el ATLS 10ª edición. Entonces, si no tienen tiempo de leerlo, para el no. Este es un resumen de lo que dice el ATLS como tal. Un resumen súper resumidísimo. Ok, bueno. Entonces vamos a ver que el ATLS 10ª edición nos dice, primero nos habla de las causas de muerte, ¿no? Las causas de muerte a nivel mundial son, en primer lugar, por accidentes de tráfico, ¿no? Es el primer lugar en un 23%. Esto es a nivel mundial, ¿ok? En segundo lugar, clasifica a otros. En tercer lugar, el suicidio. Tal vez en México esta sería la primera, pero creo que no, siguen siendo accidentes de tránsito. Y bueno, aquí les dejo este cuadrito, que yo lo coloreé y lo puse diferente a la TLS, pero básicamente es el mismo, ¿ok? La guerra queda en los últimos lugares, envenenamiento en sexto lugar, caídas en octavo, ¿ok? Bien. Después de eso nos habla de lo que es la distribución trimodal. La distribución trimodal dice en la TLS que es la muerte que ocurre por lesiones en 3 picos, ¿ok? Son 3 picos. El primer pico es la muerte que ocurre en segundos a minutos. El segundo pico ocurre de minutos a horas y el tercer pico es la muerte que ocurre por lesiones de días a semanas. Perdón. Ok, bueno, ¿qué lesiones tenemos en el primer pico? Por ejemplo, lesiones que generan apnea por lesión de la columna espinal o cerebral, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, una hernia de Longus, nos puede generar una lesión y parálisis respiratoria, la ruptura de aorta o de grandes vasos, por ejemplo, por caídas de gran altura, también nos puede generar una muerte instantánea, ¿no? Se te rompe la aorta, pues te mueres en segundos. O un sangrado muy intenso, un choque así, también te puede matar en segundos a minutos, ¿ok? El único tratamiento aquí va a ser la prevención, porque aunque tú trates de curar una ruptura de aorta, va a ser muy difícil, ya que pues es la aorta, ¿no? Es el vaso más grande que tenemos. Entonces, en la tele se nos dice que el tratamiento es la prevención, ¿ok? Más que la acción. El segundo pico, que va de minutos a horas, es en lo que se basa el ATLS, ¿no? Son las lesiones que vamos a ver aquí, en las que todavía podemos hacer algo si damos un tratamiento efectivo. ¿Qué lesiones están en el segundo pico? Pues el hematoma subdural, epidural, neumotórax, ruptura esplénica, laceración de hígado, ruptura pélvica y lesiones que generen pérdida de sangre, ¿no? Aquí tenemos la golden hour, o sea, si actuamos rápido en esta primera hora podemos salvar al paciente, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver o de lo que se va a tratar el ATLS, ¿no? Aquí se van a encontrar las lesiones que trata el ATLS. Y el tercer pico, que va de días a semanas, son lesiones que ocurren después de la lesión primaria. Por ejemplo, después de un neumotórax, después de haberlo tratado, si por la hospitalización o el procedimiento se infecta, se genera una sepsis o una falla multiorgánica. Estas son las lesiones del tercer pico, ¿ok? Sepsis y falla multiorgánica, ¿vale? Bueno, ok, entonces ya conocen la definición de distribución trimodal. Bien, después si te vas bajando más en el ATLS, nos habla de todos estos temas que vemos aquí. Y bueno, primero iniciamos con la evaluación inicial y manejo. Nos dicen la evaluación inicial, el primer paso es la preparación. En esta parte nos habla de la fase prehospitalaria y la hospitalaria. Aquí nos dice el ATLS que por ejemplo, el personal paramédico que atiende la urgencia o la lesión prehospitalaria tiene que comunicarse con el hospital para decirles qué es lo que van a llevar y el hospital esté preparado, ¿no? Tanto el equipo como el equipo que van a usar y el personal, ¿no? Por ejemplo, si es un neumotórax, vayan preparando el tubo torácico, etc. Entonces es lo único importante, ¿no?
En la preparación nos habla de fase primaria y la hospitalaria, que todo debe estar adecuado y listo para cuando llegue el paciente. En el triage nos da dos definiciones o dos clasificaciones, que el triage se divide en bajas múltiples y bajas masivas. Las bajas múltiples son aquellas atenciones en las que el número de pacientes y la severidad de las lesiones no excede la capacidad de atención. ¿Ok? O sea, no sé, en un choque automovilístico, cuando hay bajas múltiples, el hospital sí puede atenderlos porque no sobrepasa con el personal ni la gravedad de las lesiones, ¿no? O sea, no están tan graves. Y bajas masivas nos dice que significa, bueno, que es el número de pacientes y las lesiones exceden la capacidad del personal y en dado caso se atienden las más importantes, ¿ok? Por ejemplo, en carambolas de automóviles donde hay muchísimos pacientes lesionados, el triage puede ser un triage de bajas masivas, es decir, muchísimos pacientes y la mayoría graves, ¿no? Entonces aquí solo se van a atender a los que se consideren de mayor importancia. Bien, el otro tema del que nos habla la TLS es de la evaluación primaria. ¿Okay? Después sigue anexos de evaluación primaria, necesidad de traslado, evaluación secundaria, anexos de evaluación secundaria y seguimiento y recuperación. Bueno, nos vamos a evaluación primaria, ¿ok? Esto queda acá arribita. Entonces, aquí. La evaluación primaria, que es, pues es lo que ya vemos todos los días en la carrera desde que entramos, desde el primer año, ¿no? O desde que llevas hospitalaria. El ABCDE del paciente. Bien, ¿qué es eso? Es el A de vía aérea y control de la columna cervical. B de buena respiración y ventilación. C de circulación y control de hemorragia. D evaluación de estado neurológico. Y exposición y control de ambiente. ¿Ok? Entonces, el ACLS nos dice que podemos hacer la evaluación primaria con una pregunta rapidísima, preguntar el nombre del paciente y qué le pasó, ¿no? Si tú le preguntas eso y te responde, prácticamente hiciste una evaluación de todas, pero muy superficial. Por ejemplo, si te dice, me llamo José y me caí de la moto, ¿no? Entonces puedes decir que la vía aérea probablemente no está obstruida porque puede hablar, ¿no? A lo mejor no está tapada de sangre porque te está hablando. La B, la respiración, está bien porque para hablar necesitamos generar oxígeno y pues a lo mejor no está jadeando, ¿no? Te responde normal, podrías asumir que tiene una buena ventilación, ¿no? La C, probablemente si está sangrando con choque, pues ha de estar en un grado 1 o un grado 2, ¿no? Si ya está en un grado 3 o un grado 4, ya se ve más la afectación del estado neurológico. Lo vamos a ver más adelante en la otra presentación. Es decir, en un grado 3 ya hay hipotensión, somnolencia, y en un grado 4 pues ya puede haber coma, ¿no? Entonces, si nos responde bien, podremos decir que tal vez, o sea, no podemos asegurar ciencia cierta que no esté chocado, pero si está sangrando puede estar en un choque clase 1 o 2, ¿vale? En la D, evaluación del estado neurológico, al contestarnos así, me llamo Juan y me caí de la moto, quiere decir que probablemente pues tenga un Glasgow pues de 15, ¿no? O a lo mejor si tuvo un TCE, pues sea leve, no sea moderado ni severo, ¿ok? Y la exposición y control ambiental, bueno, aquí pues como no lo has desvestido para ver lesiones, a lo mejor no puedes evaluar lesiones, pero a simple vista podrías ver si te contesta como, hola, me llamo Juanito, me caí de la moto, y ya, no te dicen más, o no se queja de, me duele la rodilla, ¿no? No podrías asumir que a lo mejor no, aparentemente no tiene ninguna lesión, ya hasta que hagas a fondo la exploración, ¿vale? Y bueno, esto es lo que puse aquí. Ok, sí, bien. Entonces, vámonos ahora sí a cada punto. Entonces, en la A, ¿qué ves? Vía aérea y control de la columna cervical, ¿no? Lo que buscamos es que la vía aérea no esté obstruida. Si está obstruida,
hay que, pues obviamente, desobstruirla. Ok, el control de la columna cervical es muy importante porque si tiene una lesión cerebral o una lesión espinal y tú mueves la columna, puedes empeorar la respiración. Ok, hay que estabilizar la vía aérea y control de la columna. Si se puede comunicar verbalmente, bien, decimos que probablemente está bien. Si tiene un Glasgow menos de 8, necesitamos iniciar con manejo de la vía aérea avanzada, ¿no? Porque quiere decir que probablemente se va a comprometer o ya está comprometida. El ATLS remarca mucho que si hay dudas, si tenemos dudas sobre la capacidad de mantener la integridad de la vía aérea, lo intubes, ¿no? Si tú ves como que a lo mejor tiene sangrado y tú se la aspiras y sigue sangrando y dices, híjole, yo creo que no va a poder mantener la vía aérea, lo intubas de una vez, ¿no? Intubación quirúrgica, si hay contraindicación para intubación no quirúrgica, y manejar el cuello con más cuidado, es decir, le puedes poner un collarín, ¿no? Entonces aquí les pregunto, ¿cuál es la tríada de fractura laringea? ¿Se la saben? Bueno, aquí está, enfisema subcutáneo, fractura palpable y ronquera. Puede que el paciente tenga esto, entonces en ese caso habría que intubarlo, ¿no? ¿Qué más? Este cuadrito les pongo para que vean las indicaciones de la vía aérea definitiva, ¿ok? Por ejemplo, fractura severa de maxilofacial, lesión de cuello, lesión de cabeza, respiración inadecuada, ¿ok? Esto lo pueden checar en el ATLS. Las indicaciones para vía quirúrgica, ¿cuáles son? Estas, ¿no? Edema de glotis, fractura de laringe, hemorragia faringea, imposibilidad de pasar el tubo por las cuerdas vocales. Si tiene eso, lo intubas también, ¿ok? Pero quirúrgicamente. ¿Cuál se va a preferir de las dos? ¿La cricotiroidemia o la traqueotomía? Se prefiere la cricotiroidotomía porque es más fácil de asegurar la vía aérea quirúrgica por ese medio. Otro tema importante de lo que vale la pena mencionar, porque hay muchísima paja en la parte de vía aérea, es el medicamento que se utiliza para sedación y este es el etomidato, 0.3 miligramos por kilo. ¿Por qué usamos etomidato y no midazolam como sedante o propanolol? Digo propofol. Pues porque el propo te pueden bajar la tensión arterial. Entonces si el paciente está chocado y tú no lo sabes, o sea, lo recibes por un trauma, probablemente puede que esté chocado, ¿no? Entonces, al no saber la ciencia cierta, se usa el etomidato porque te seda y no genera hipotensión, ¿ok? Eso lo dice el ATLS, ¿eh? Todo lo que le estoy diciendo lo dice el ATLS, es para que ya no lo lean. Bien, bueno, sí lo deben de leer, ¿no? Para complementar. ¿Y qué te recomiendo usar como relajante muscular? Succinilcolina, 1 a 2 miligramos por kilo. Bien. Ok, vámonos con la B. ¿Qué analizamos en la B? Analizamos la respiración y ventilación. Ok. Aquí lo que vamos a ver es que el paciente esté respirando bien, si tiene lesiones torácicas, identificarlas como con nuestra clínica, ¿no? Con lo que nos enseñan inspección, percusión, palpación, escultación. Por ejemplo, si el paciente tuviera un neumotórax de atención, pues obviamente compromete la ventilación, un neumotórax abierto, masivo, una lesión en la tráquea, un neumotórax simple. Entonces todo esto compromete la ventilación a corto plazo y lo que hay que hacer es atender la lesión, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante cómo se va a hacer. Entonces siempre que el paciente esté así, de primera instancia hay que ponerle oxígeno. Si no está intubado, hay que ponerle mascarilla reservorio, ¿vale? Y resolver el cuadro. Por ejemplo, un neumotórax a tensión, pues la punción, ¿no? De aguja en el kit de espalda intercostal, línea media axilar. El neumotórax abierto, pues colocación del parche, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí les puedo hacer unos ejemplos. De este es neumotórax abierto, pero les pregunto si conocen la triada de Gallard. La triada de Gallard, para que lo vayan repasando, es la triada neumotórax, ¿ok? Y aquí está, es hipersonoridad pulmonar,
murmullo vesicular y ausencia de vibraciones vocales. Esa es la tríada de Galar para neumotórax. Esto es neumotórax abierto, por aquí tiene el cuchillazo. Vientos. Ok. Bueno, es lo más importante del punto B, ¿no? Esto es superficial. Ahorita nos vamos a meter de lleno en un ratito. De hemorragia, bueno, ¿qué hay con la C? Con la C vemos la control de la hemorragia, ¿ok? La hemorragia nos dice la TLS que es la causa prevenible de muerte, entonces tenemos que atenderla y darle, bueno, al atenderla podemos revertir o prevenir la muerte, perdón, la muerte no se revierte, ¿no? Podemos prevenir la muerte. Entonces, lo que hay que hacer es analizar al paciente. Por ejemplo, si el nivel de conciencia está en un grado, está alterado, podríamos decir que tiene un choque clase 4, clase 3 o clase 4, ¿no? Si la perfusión de la piel está rosado, cianótico, rosado está bien, cianótico y gris, pues también ya tiene datos de choque, ¿no? Si el pulso es rápido y filiforme, pues quiere decir que ya está chocado con hipovolemia. Hay que evaluar el pulso central, ¿no? Si el pulso está ausente, hay que dar reanimación inmediatamente, ¿no? Como lo dice el ACLS, ¿no? Que después lo vamos a ver. ¿Qué hay que hacer con el sangrado? Pues tenemos que identificar la fuente de sangrado, ya sea interna o externa. Si la identificamos, es un sangrado externo, pues podemos poner un torniquete. El ATLS ya recomienda poner torniquete y dice que es efectivo, entonces hay que poner presión directa para, bueno, sí, nos dice que presión directa no eficaz y para salvar la vida del paciente en peligro. Antes no lo recomendaba bandas de presión, pero ahora dice que si la vida está en peligro y no tienes nada, puedes usar un torniquete. Sin embargo, el efecto adverso, o bueno, la complicación es la isquemia, ¿no? Que te puede generar ese torniquete. ¿Cuáles van a ser las principales áreas de hemorragia? Pues pueden ser el tórax, el abdomen, el peritoneo, pelvis y huesos largos, es lo que más puede sangrar. Hay que evaluar la fuente de sangrado. Si es externo, pues les digo, hacemos un torniquete hasta que se le ponga se le ponen las soluciones, ¿no? Se puede hacer una radiografía para ver un neumotórax, un TAC, un FAST o un lavado peritoneal diagnóstico, que los vamos a ver más adelante, ¿no? Y aquí les pregunto, ¿qué regiones evalúa el FAST? ¿Se la saben? ¿Se la saben? ¿No? Bueno, estudien, las vamos a ver más adelante. El lavado peritoneal diagnóstico, cuando es positivo, cuando hay 10 cc de sangre y fibras o bilis. ¿Okay? Fibras intestinales o bilis ya es positivo porque es algo que no debería de estar ahí. Pero bueno, lo vamos a ver más adelantito. Bueno, aquí está la imagen del torniquete. Esta sí parece que es una cinta, ¿no? Bueno, ese es el torniquete. Vientos. ¿Qué hay que hacer? Administrar soluciones precalentadas a 37 a 40 grados. Hay que administrar un bolo de 1 litro. Esto nos va a generar una buena respuesta, pero es de solución isotónica. Nos dice la ATLS que si administramos de más de 1,5 litros se asocia a mayor mortalidad. Entonces nada más un bolo de 1 litro cuando esté chocado y después ya infusiones, ¿no? O paquetes globulares, dependiendo qué clase de choque tenga. Lo vamos a ver más adelante. También nos menciona muchísimo el ácido tranexémico. Hace énfasis en que 3 horas posterior a la lesión puede prevenir lesiones graves por coagulopatía, ¿vale? Esto porque es un inhibidor de la fibrinólisis. Entonces recordemos que eso también lo usamos en la menorragia, en ginecología, ¿vale? Bueno, perdón, me estoy desviando. Nada más. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Esto es la evaluación primaria, ¿no? Esto es general, pero ahorita nos vamos a meter de lleno. En la letra D, que vamos a ver, evaluación neurológica, es decir, evaluamos el Glasgow.
¿Cuál es la escala de Glasgow? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se considera leve, moderada y grave? Pues aquí está. Leve de 13 a 15. Moderado 9 a 12. Grave menos de 8. ¿Ok? Aquí ya necesitas manejo de la vía aérea avanzada. Entonces, si el nivel de conciencia está disminuido, ¿qué hacemos? Le administramos oxígeno y evaluamos inmediatamente la oxigenación. Siempre hay que descartar otras causas, eso es lo que nos dice la ATLS, evaluar una hipoglucemia, o sea que el estado neurológico, hay que hacer diagnóstico diferencial con hipoglucemia, alcohol o narcóticos, hasta que se demuestre lo contrario. La disminución de estado neurológico es por una lesión cerebral, ¿no? En un paciente traído por trauma, ¿vale? Hasta que demostremos esto. Ok. En la E, que es exposición y control de ambiente, es decir, vamos a desnudar al paciente para hacer nuestra evaluación, para ver si no tiene lesiones, alguna fractura, moretones, si está rotada la pierna, sugestivo de un trauma de cadera. Se va a cubrir al paciente con mantas calientes para evitar, o sea, después de que hagas tu evaluación, para evitar la hipotermia. Y por lo tanto se recomienda, como ya hemos visto en la parte C, líquidos intravenosos calientes antes de infundirlos. También se recomienda, bueno, en esta parte se pueden poner ya los catéteres urinarios, gástrico y tomar lactato sanguíneo. Puede ser durante o después de la evaluación primaria, ¿ok? Para ver cuánto está orinando el urinario y el gástrico para que no se distienda y mejore si es que tiene trauma de abdomen, ¿vale? Bueno, después de eso, el ATLS nos habla de los anexos de evaluación primaria, ¿ok? Esos son los estudios que se van a hacer para complementar la evaluación primaria. Por ejemplo, el electrocardiograma en arritmias, ¿no? Porque una lesión cardíaca puede generarte arritmias, ¿no? O la hipotermia también te puede generar arritmias. Podemos, por ejemplo, si se presenta actividad eléctrica sin pulso, esto podría ser de un tamponade o una hipovolemia profunda. Oximetría de pulso. Oximetría de pulso. Ya sabemos que si la saturación está abajo de 90, puede que o se traduce como una presión arterial de oxígeno menor de 60, lo que es indicación de intubación, ¿no? Sonda urinaria para ver la perfusión renal o para evaluar si es que tiene hematuria o no. Perdón, no, lo siento. Para evaluar la perfusión renal hay que inspeccionar los genitales y el perineo. En presencia de hematuria está contraindicada la sonda urinaria, ¿ok? O, por ejemplo, en presencia de hematoma, está contraindicada la sonda, es hematoma. Si encontramos un hematoma perineal o en el escroto, no le vamos a poner sonda porque lo más probable es que haya un trauma, podría ser una ruptura de vejiga, entonces podemos aumentar el daño, ¿no?, de la lesión. La sonda gástrica para la descompresión gástrica, siempre con la sonda se disminuye el riesgo de aspiración. Por ejemplo, radiografías, por ejemplo, una fractura de placa cribiforme, se coloca sonda orogástrica. La orofaringe está contraindicada, ¿no?, por obvias razones. Bueno, estas son cosas que nos menciona el ATLS. Y bueno, todo esto es, o sea, primero vimos evaluación primaria, todo esto. A, B, C, D es evaluación primaria, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacerle al paciente con trauma? Después siguen anexos de la evaluación primaria, o sea, estudios con los que te vas a apoyar, y luego evaluación secundaria. Ya la evaluación secundaria ya es más dirigida al interrogatorio. Por ejemplo, si el paciente le hacemos, se puede definir con esta nomenclatura amplia, ¿no? Que quiere decir, por ejemplo, alergias, medicamentos, patologías, por ejemplo, enfermedades pasadas, embarazo, último desayuno, última comida, o puede ser también por libaciones y eventos relacionados con la lesión. Entonces, amplio.
También está la de sample, que es casi lo mismo. Entonces búsquenla porque sí fueron preguntadas. Bueno, entonces le preguntas eso, ¿no? Si tuvo alergias, porque obviamente tiene que ver con su... Bueno, puede ser importante, ¿no? Si le vas a administrar algún medicamento, medicamentos que esté tomando. Ok, y bueno, en la tele se hace mucho énfasis en esto que les marqué. No comenzar hasta que la evaluación primaria termine. O sea, no vas a empezar interrogando si ves a un paciente con trauma, lo estás evaluando y no vas a empezar tu evaluación así. Bueno, podemos empezar con la pregunta, ¿no? Hola, ¿qué le pasó? ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasó? Y ya, si te contesta, oh, Juanita, me caí de la moto, no vas a empezar, ok, señor Juan, ¿usted es alérgico a algo? ¿Usa medicamentos? Este, patologías previas, ¿qué desayunó la última vez? ¿Ha tomado alcohol? No, no, no. Primero hay que acabar la evaluación primaria, o sea, A, B, C, D. Ya que evaluaste bien, que viste que tiene la vía aérea no está obstruida, que tiene buena ventilación, que probablemente no está chocado, que no tiene déficit neurológico y no tiene lesiones, ya empiezas ahora sí con esto, porque si te saltas alguno de esos, puede ser crucial. Recuerden que es la golden hour. Estos padecimientos son en el segundo pico trimodal, entonces hay que hacerlo bien. A menos que tengas, esto si no lo dice la ATLS, no, ATLS, perdón, si tienes personal disponible, podría uno estar haciendo la evaluación primaria y el otro la evaluación secundaria, ¿no? Se puede iniciar. Y bueno, continuar con la historia clínica completa, exploración, signos vitales. ¿Vale? Bueno, ok, pues eso es todo y vamos a ver en la siguiente presentación choque, clases de choque.